Hoy conversaremos con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, escritor mexicano, quien con sus libros sobre la familia, el perdón, la fe y la formación del carácter ha sido uno de los guías culturales de moda para Latinoamérica y reconocido como uno de los filósofos más autorizados de la superación y el liderazgo. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Nacional de las Mentes Creativas y Escritor del Año, entre otros. La mayoría de sus libros han logrado colocarse como bestsellers. Gracias, Carlos, por recibirnos y abrirnos las puertas. Gracias a ti, gracias por venir. En la encuesta nacional de lectura en 2007 que elaboran conjuntamente la Secretaría de Educación Pública, Conaculta, la Universidad Nacional Autónoma de México y la UNESCO, fuiste señalado por el público como el autor más leído de América, superando a escritores como Gabriel García Márquez. ¿Qué se siente llegar a este punto? Bueno, efectivamente ese documento se publicó, es un documento con mucho respaldo, que te confieso me produce un par de emociones encontradas. La primera, por supuesto, es de orgullo, claro, pero la segunda es como de escepticismo y un poco hasta de vergüenza ajena, porque estos escritores a los que se refiere la encuesta son maestros, son mentores de los que queremos ser escritores. Son premios Nobel algunos de ellos, y por supuesto que yo quisiera llegar a tener algún día la trascendencia que ellos han tenido. Entonces lo veo con una confusión interesante, pero al mismo tiempo es orgullo y es un poco como un sacrilegio para lo que es la verdadera literatura. Pero creo que ha sido tu filosofía de vida la que te llegó a este punto, Carlos. Compártenos, ¿cuál ha sido esa filosofía que te ha llevado a ser tan reconocido como este escritor, no solo a nivel México, sino a nivel internacional? Mi filosofía personal es hacer el bien para que te vaya bien. Yo creo que los actos tienen implícita su recompensa o castigo y que con mucha frecuencia nos va mal porque sembramos el mal. Creo que los seres humanos tenemos una misión que cumplir, que no estamos en esta tierra para ser mediocres y que vale la pena añadir valor a todo lo que tocamos. Esa es mi filosofía. Tus libros han ayudado a miles y a miles de personas. Son libros considerados como de superación, de liderazgo, de autoayuda. ¿Cómo percibes saber que lo que tú plasmas ayuda a la gente a superarse? Bueno, efectivamente yo recibo muchos testimonios, gente que ha tomado buenas decisiones en su vida después de leer alguno de mis libros, pero te confieso que no es mi intención ser el salvador del mundo ni ser el que cambie la vida de nadie. Lo que yo hago es escribir con absoluta convicción, con pasión, pero también con un respaldo, lo que yo creo, y novelas que están basadas en historias reales. Considero que la gente, los lectores, cuando tienen un libro de este tipo, que puede ser mío, pero también de cualquier otro escritor, echan a volar su mente, su imaginación, relacionan lo que están leyendo con sus propios problemas, y si pueden tomar decisiones positivas, no es mérito del escritor, sino de ellos mismos. Carlos, pero platícanos, conocemos tu trayectoria, has escrito ya 30 libros. ¿Cómo fueron tus inicios? Sabemos que estudiaste carrera de ingeniería, la acabaste. ¿Y en qué momento tienes esa idea de decidir empezar a escribir? Eras muy joven cuando publicas tu primer libro, tenías como 28, casi 30 años. Mi primer libro lo publiqué a los 18 años. A los 18 años. El primero que se hizo conocido y famoso, quizás el que te refieres, que efectivamente yo tenía 28 años, un grito desesperado. Sí. Pero no fue mi primera publicación. Yo soy escritor mucho antes de que la gente lo conozca, lo sepa, o inclusive antes de ser ingeniero. Ni me avergüenzo de ser ingeniero, ni es algo que oculto, porque creo que todo tu pasado y todo lo que tú has hecho en la vida suma para convertirte en la persona que tú eres. Y yo no escribiría como escribo si no hubiese estudiado esa carrera, que te da una forma, te moldea una forma de razonar y llegar a conclusiones. Empecé a escribir desde adolescente. Yo quería ser escritor desde que tenía 12 años de edad. Admiraba a mi abuelo. Mi abuelo era escritor, inmigrante español de la Guerra Civil,
maestro de filosofía. Cuando yo lo veía firmar autógrafos o dar charlas, y yo era un adolescente, yo decía, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo era tímido, me costaba trabajo hablar, de manera que tenía el talento de escribir, pero admiraba a mi abuelo. Y cuando yo cumplí 14 años de edad, mis padres me regalaron una máquina de escribir portátil. No existían las computadoras. Sí, sí. Y yo llevaba mi máquina de escribir portátil a la escuela y la gente se burlaba de mí, me decían el escribano. Pero yo seguía de una manera obsesiva ese consejo que mi abuelo me dio, que es, si quieres ser escritor, escribe. Punto. O sea, el escritor se hace escribiendo y se hace leyendo. Y no importa que tengas 14 o 15 años de edad. ¿Quieres ser escritor? Lee todos los días y escribe todos los días. Mi primera novela la publiqué justamente a los 18 años. A los 19 años gané el Premio Nacional de la Juventud en Literatura. Y después no se hizo famosa, obviamente, no es conocida. No, hoy sí, pero en ese momento. No, hasta los 28 años que publiqué Un grito desesperado. ¿Fue difícil que te publicaran tu primer libro? Muy difícil, fue muy difícil. Fue una tarea titánica. En aquel entonces, ser escritor tenía su mérito, ¿no? Porque hoy en día con la computadora mucha gente hace copy-paste de todas las ideas y finalmente le da vueltas a lo mismo, ¿no? Pero en realidad, escribir era y sigue siendo para mí un estilo de vida. Fue muy difícil. Yo mandé mis libros a todas las editoriales. Todas las editoriales me dijeron que no estaban interesados y fue muchos años de tocar puertas. Juan Rulfo, en aquel entonces, leyó mi libro. Yo fui a tocarle la puerta, le dije, maestro, por favor, deme su opinión. Y él escribió una carta diciendo que era un honor avalar la calidad literaria de esa obra que había leído. Y yo la conservé como un gran tesoro. Y esa carta fue, junto con el libro, lo que me abrió las puertas de algunos premios de literatura después. Porque la gente dijo, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Ese libro es? Ese libro ¿se llama? Hoy en día se llama Los ojos de mi princesa. La versión original simplemente se llamaba Shesir. Después se publicó como La fuerza de Shesir, Sí. que vendió casi 1 millón de ejemplares en México. Sí. Y bueno, decidí publicar la versión original, porque La fuerza de Shesir era una versión condensada, una remasterización del libro original, y hoy en día decidimos publicar la original, que es Los ojos de mi princesa, y actualmente acabo de publicar Los ojos de mi princesa 2. ¿Por qué es tan importante? Porque es el único libro que habla de manera completamente textual y apegada a la realidad al 100% de mi vida personal y de cómo me decidí a ser escritor, de todo lo que sufrí y de mi primer amor, que es justamente... ¿Ese libro es autobiográfico? Sí, por supuesto. Es el único que es 100% autobiográfico. ¿Qué sentiste después de tanto tocar puertas, de tanto caerte y levantarte, la primera vez que pasaste por una librería y ves tu libro? ¿Qué sientes cuando ves tu libro finalmente? Bueno, es una sensación increíble porque a mí me parece una exageración que digan que un libro es como un hijo, pero en ese justo momento que tú estás escribiendo, sí lo es. Es como materializar muchos años de esfuerzo y de soledad, trabajando cuando nadie cree en ti, cuando nadie te paga, cuando nadie te reconoce, cuando toda la gente te ataca, incluso hasta a veces tus mismos familiares. No creen que tú puedas ser escritor o que tú debas dedicarte a eso porque te vas a morir de hambre, ¿no? Sí, entonces, por supuesto, cuando lo ves materializado dices, bueno, valió la pena. Tienes ya una trayectoria de 30 años como escritor, has escrito 30 libros, pero cuéntanos un poco cómo es este proceso creativo para lo que tienes en tu mente, poderlo transformar en un libro. ¿Es complicado desde la idea hasta la concepción en físico verlo finalizado? Efectivamente es un proceso. Es como enamorarte de una idea. Sí. Y durante, obviamente si son 30 años de escritor y tengo 30 libros, pues el promedio es muy fácil de entender que es un libro por año aproximadamente. Y es un romance que tú tienes con ese concepto y con esa idea, ¿no? Por eso es que si me preguntas cuál es el libro que más me gusta y que más amo, pues es el que estoy escribiendo ahorita, porque es el romance literario que tengo con el que estás, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente es un proceso. Lo más difícil es encontrar
encontrar el tema que te apasione, hacer la investigación y soñarlo, visualizarlo, escribir el esquema. Una vez que tienes el esquema y tienes el libro escrito en tu mente, lo que sigue es más fácil. Solamente lo vacías y ya, ¿no? Y a veces toma su propia fuerza y su propia vida. Pero lo difícil es soñarlo. Y yo paso por lo menos 6 meses del año soñando en el siguiente libro. Y yo ya estoy escribiéndolo. Y la gente no me ve tocar la computadora en ese contexto, pero yo ya estoy avanzando, ¿no? Claro. ¿Quién es tu mayor crítico? ¿Eres tú mismo? Soy muy autocrítico, soy muy perfeccionista. Pero tengo el privilegio de que la gente cercana, mi familia, mi esposa, mis hijos que ahora son mayores también, y un equipo de trabajo que tengo, me dicen las cosas como son. Y son muy difíciles de convencer. Mi esposa es la mujer más difícil de convencer. Es la primera que lee lo que escribo, porque esa noche que estoy teniendo a las 4 de la mañana. Claro, la despiertas. Sí, no, ella está ahí, ¿no? Entonces, ella es la primera que quiere tomar el libro y es la primera que me dice al día siguiente, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué pasó aquí o qué detalle es este, no? Entonces, por supuesto que de pronto cuando la gente te admira o te tiene algún respeto, cree que lo que tú escribes está bien, no te pueden decir nada. Pero la gente que te ama, no. La gente que te ama te dice cuando algo está mal. Claro, te dice las cosas como son. Así es. Carlos, ¿en algún momento tuviste dudas? ¿Dejaste de creer en ti? ¿En que este sueño que tenías de ser un escritor no lo pudieras concretar? No, Emma. Y no lo digo con ánimo de arrogancia, pero sí tengo que decirte que yo no creo que el éxito se dé por casualidad, en ningún caso y en ninguna persona. El que tiene éxito en algo es porque pagó un precio de trabajo arduo, de disciplina, de entrega y de saberse levantar cuando se caía. Yo tenía mucho éxito en lo que emprendía. Yo fui deportista, tenía mucho éxito como deportista. Yo declamaba, entonces tenía mucho éxito como declamador. Daba clases, era muy buen maestro de literatura y estoy hablando de los 17 o 18 años de edad. Entonces, estaba acostumbrado a lograr lo que me proponía. Y en el tema específico de ser escritor, yo estaba seguro de que nadie me iba a detener, que tarde o temprano lo tenía que lograr porque no es optativo. O sea, eso es lo que yo creo, que cuando tú estás convencido, estás comprometido. Y si estás comprometido, eres capaz de pagar un precio y de renunciar a todo lo que no es compatible con tu sueño. Yo sabía renunciar. ¿Soñaste con tener este éxito? ¿Lo visualizaste? Sí. ¿Lo tenías muy en claro? Sí, por supuesto. O sea, y más. O sea, esperas mucho más, pero no nada más es soñar, porque es muy fácil decir, yo quiero soñar en... Sí, quiero ser astronauta. Sí, quiero ser astronauta, ¿no? O sea, hay que comportarte. Y este es quizá un mensaje que podríamos darle a los jóvenes. Compórtate como la persona que te gustaría llegar a ser, aunque no lo seas. Nos mencionabas, y justamente hace unos momentos, y muchos desconocen, que en tu juventud fuiste parte del equipo mexicano olímpico de ciclismo, en la disciplina de velocidad y kilómetro contrarreloj. Incluso fuiste 9 veces campeón nacional. ¿Por qué te retiraste? Tal vez ahorita estaremos platicando con Carlos, el medallista olímpico. También te comentaba, y por eso voy a ligar la respuesta, claro, que yo creo que el hombre de éxito, o la persona de éxito, tiene que saber comprometerse, pero tiene que saber renunciar. Si tú quieres ser medallista olímpico, tienes que renunciar a muchas cosas. Cuando yo renuncié al ciclismo es porque abracé otros sueños. Y estoy hablando de mis sueños profesionales. Para hacer bien una cosa tienes que, a veces, no a veces, siempre, decidir cuál es el camino y no puedes seguir dos, ¿no? Yo me casé muy joven, emprendí un colegio privado y me dediqué a ser empresario educativo y a escribir. Entonces, por eso no podía hacer... Sí, no podías hacer las dos cosas. Las dos cosas. Carlos, es momento de que hagamos una pequeñísima pausa, pero enseguida regresamos para seguir platicando contigo. Claro que sí, un placer.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos teniendo esta interesantísima y muy agradable plática con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, reconocido escritor mexicano y a nivel internacional. Carlos, ya nos has platicado un poco cómo fue tu vida, cómo tuviste que renunciar a algunas cosas para tener este sueño de ser un gran escritor. ¿Tú crees que todos tenemos un destino establecido y que no lo podemos cambiar, o sí podemos luchar para cambiarlo? Yo no creo en la predestinación, No. no, absolutamente no. Creo que esto es un paradigma que hay que romper para entender que nuestra vida y los acontecimientos son producto más bien de las decisiones diarias que tomamos. Yo más bien creo en el efecto mariposa. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Una decisión, una pequeña decisión tiene tantas repercusiones en el futuro y en el futuro de otras personas relacionadas a ti, que después de 10 o de 15 años, tu vida es completamente distinta a que si hubieses tomado en ese momento otra decisión. Diario tomamos decisiones. Sí, la vida se basa en decisiones. Entonces, si decides bien, bueno, al final de cuentas somos producto de eso, de las decisiones y de los actos que hemos realizado. Y ahora eres muy reconocido también como motivador. La gente ve en ti pues realmente una fuente de inspiración, Carlos. Eres realmente, bueno, además de esta carrera exitosa como escritor, tienes una carrera exitosa dando conferencias hacia la gente para motivarlas a seguir adelante. ¿Cómo sientes tener esta oportunidad? Mira, no me gusta que me digan que soy un motivador. Lo que yo hablo en mis conferencias tiene que ver mucho más con una visión de vida, con los valores. Con tu filosofía de vida. Sí, con tu filosofía de vida, con tus prioridades, con saber exactamente lo que quieres, mirarte al espejo, encontrar tus talentos, tus fortalezas, y al final de cuentas ser coherente, porque sabes que hoy en día la gente dice una cosa y hace otra, y muchos motivadores que yo conozco así son, que dan una conferencia sobre cómo educar hijos si no tienen hijos, o que cómo ser millonarios si no tienen un centavo. Considero que lo más importante de mi trabajo y de mi propuesta es la coherencia, que todo lo que yo digo en un micrófono o escribo en un libro es algo que yo vivo intensamente y de lo que estoy completamente convencido. ¿Y cómo ves a los jóvenes hoy en día? ¿La juventud siempre está en éxtasis? Bueno, está en éxtasis en la medida en que solamente busca la gratificación inmediata y se olvida de pensar a largo plazo. Está en éxtasis en la medida en la que no tiene claridad respecto a la ruta que ha elegido de vida. ¿Quién consideras que es mejor educador? ¿Un libro, la escuela o la calle para estos jóvenes? Ninguno. Ninguno. Creo que el mejor educador es la familia. Es lo que los jóvenes ven a diario. Es lo que son los modelos subconscientes que aprenden observando a sus padres, observando cómo toman decisiones las personas que ellos admiran y que de alguna manera se vuelven también los modelos de conducta y los patrones que van a seguir después. ¿Hoy consideras, Carlos, que estamos viviendo una especie de crisis con las familias? Han estado pasando muchas cosas en la sociedad. Tenemos el bullying entre los jóvenes que ha tomado medidas, más bien que ha tenido consecuencias muy graves. Muchos jóvenes han muerto. ¿Estamos en una crisis dentro de las familias? Estamos en una crisis porque hemos perdido la lógica de que la familia es una organización, es un sistema. Y los sistemas, todos, se deterioran a menos que les des mantenimiento y a menos que tengas normas de procedimientos. Esto puede sonar muy frío, pero es la verdad. O sea, si tú entras a una empresa, lo primero que haces es firmar un contrato con una serie de reglas y lineamientos que debes seguir para que la empresa funcione, y más si es una franquicia. Sí. Ok, una familia debería tener normas de respeto entre los miembros de la familia. Es decir, ¿de dónde sale un problema del bullying? Pues entre los hermanos mismos se insultan, se gritan, se golpean. Normas de unión. Eso quiere decir que si estamos juntos no nada más es para compartir gastos, sino para ser compañeros de vida. Normas de prosperidad, en donde todos trabajemos, en donde todos sumemos valor, en donde hagamos que todo lo que toquemos lo dejemos igual o mejor. Es decir, todo eso se aprende en la casa y efectivamente los padres de hoy en día de alguna forma hemos perdido esa visión.
En 2013 publicas el libro Tiempo de Ganar y tocas por primera vez, después de varias publicaciones, el tema de la productividad personal. Sí. ¿Cómo puede alguien convertirse en una persona productiva? Bueno, yo creo que la productividad es una de las metas más grandes que todos los seres humanos tenemos. Ser productivo es generar productos, servicios y sistemas de calidad que antes no existían. Ser productivo es hacer más con menos, es aprovechar mejor el tiempo, es que cada día subas un pequeño escalón hacia una meta y hacia un objetivo. Cuando eres productivo, a los 30 años puedes haber logrado mucho más que otra persona a los mismos 30 años no logró. ¿Por qué? Porque simplemente administras más y mejor el valor más grande que tenemos, que es el tiempo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, y este libro justamente es un libro para personas, pero también para organizaciones y empresas, y como director de algunas empresas y coach de algunos empresarios, he revelado técnicas muy específicas que pueden ayudarnos a ser más productivos. ¿Consideras que hoy en día en México o a nivel mundial estamos teniendo alguna crisis de falta de lectura? ¿De falta de interesarse en leer un libro? Sí, por supuesto que estamos teniendo una crisis, pero es evidente. ¿Por qué? Justamente porque ahora es mucho más atractivo para todos, y me incluyo, sentarte en un sillón o irte a la cama con el teléfono celular en la mano. Es tan apasionante estar revisando todo lo que puedes revisar que el libro que tenías pensado leer ya no lo lees, ¿no? Entonces, la gente lee menos porque estamos mucho más inmersos en el mundo electrónico. Porque la tecnología nos rebasó. Sí, la tecnología nos tiene cautivados. Entonces, yo le digo a los escritores que no puedes escribir como hace 10 años. Ahora tú compites con un celular. Y si tu libro no tiene la fuerza, la concreción, los ganchos emocionales e intelectuales suficientemente fuertes para que el lector, cuando lleva 3 páginas, siga leyendo, pues tú te va a cerrar y va a ir a un dispositivo electrónico. Claro. Y no siempre el dispositivo electrónico va a leer un libro electrónico. Pero yo creo que ninguna actividad intelectual te puede hacer crecer tanto como la lectura. Hablando ya un poco más sobre la situación que hoy vivimos en México y en el mundo, las noticias negativas llegan de todas partes, a jóvenes, a niños y adultos. ¿Cómo podemos vivir y pensar en positivo ante toda esta carga de malas noticias que con solo prender la televisión o tomar tu celular ves los accidentes, ves todo lo que está pasando? ¿Cómo lograrlo? Bueno, Emma, tú no tienes control de lo que pasa en el mundo, pero tienes control de lo que pasa en tu mundo. O sea, al final de cuentas, todos tenemos un pequeño mundo, y ese pequeño mundo está conformado por nuestras actividades rutinarias de trabajo, de estudios, etcétera, pero también con nuestras relaciones, con nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros, nuestros amigos. Y es en ese mundo donde yo sí tengo control. Si yo soy capaz de hacer el bien y de sumar valor en ese pequeño mundo, y cada uno hace su parte, ese macrocosmos pues puede comenzar a cambiar. Pero si todos estamos haciendo daño en nuestro pequeño mundo y estamos con una serie de rencores y una serie de revanchas y haciendo trampas todo el tiempo en donde vivimos, pues eso se multiplica, y eso es a lo que te refieres que está ocurriendo. Hablando específicamente de México, en los últimos tiempos vemos inseguridad, vemos violencia. Sí. Está el lamentable caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo es posible que la sociedad tenga fe en que el país sí puede cambiar y sí podemos pasar de esta etapa a una etapa mejor? Yo no amo a México por sus cualidades. Porque yo podría decirte, y la gente que nos está viendo, es que tienes que amar a México porque todos los recursos naturales que tenemos, sí, por el petróleo, por, no sé, el clima, porque la gente somos muy alegres. O sea, yo no amo a México por eso. Tampoco he perdido la fe en México porque haya problemas políticos o porque haya problemas de delincuencia. Yo amo a México porque es mío, porque hay algo de mí en él, hay algo de él en mí, porque me puedo ir a China y sigo siendo mexicano, porque es mi sangre, porque es mi cultura, porque es mi historia,
porque es mi familia, porque es mi esencia. Y creo que efectivamente el hecho de que haya problemas no significa que yo pueda perder la fe en algo a lo que pertenezco, a algo que forma parte de mí. Creo que México puede cambiar. ¿Por qué? Porque la gente que amamos a nuestro país podemos hacer algo bueno por nuestro país. Y si perdemos la visión de que México es tuyo y perdemos ese sentido de pertenencia, entonces automáticamente podemos cometer el error de pensar que otro lugar es mejor. Pero en cualquier otro lugar también hay problemas. Y eso yo se lo digo a la gente que me está viendo y que es mexicana, si tú estás ahí es porque haces falta ahí. Si hicieras falta, no sé, en la India, tal vez estarías en la India. Pero yo creo que estamos donde tenemos que estar y que tenemos mucho valor que añadir en donde vivimos. El reto más importante, el primordial que hoy tiene México, para ti, ¿cuál es, Carlos? El reto que vivimos. Recuperar la credibilidad. Hoy en día no se puede confiar en casi nadie. ¿Y sabes por qué? Porque la gente dice mentiras. Porque tú ves a alguien en el micrófono, un político hablando y después te enteras que es mentira, que te está prometiendo algo que no va a cumplir o que te está diciendo algo que no es verdad. Y cada vez que sabes de una doble vida o de una doble moral o de un doble discurso, la gente pierde credibilidad, no nada más en el que lo está diciendo, sino pierde credibilidad en toda la sociedad. Y yo quiero, en este contexto, desafiar cariñosamente a la gente que nos escucha para que si en muchas personas no se puede confiar, en ti y en mí sí se pueda confiar. Que seamos gente de una sola pieza, gente coherente, gente íntegra, gente que cuando dice una cosa es porque es verdad, porque lo cumple, porque detrás de esa palabra hay un respaldo de integridad y de hechos que lo comprueban. Ese es el reto más grande. Y claro que es a nivel país, pero también es a nivel personal. Carlos, ¿sí que sigue para ti ahora en puerta? Estoy terminando un libro muy especial que está inspirado, con el puro nombre vas a saber en qué está inspirado. Se llama Si te quieres casar con mi hija, hablemos claro. Es una carta que al final está resultando interesante porque yo la estaba escribiendo a nivel muy privado, claro. Pero después cuando resultó un libro, me parece que puede ser muy interesante para cualquier hombre que quiera casarse. Si te quieres casar con mi hija, hablemos claro, se va a publicar próximamente. Porque tienes hijas. Porque tengo 2 hijas y porque por ahí de pronto puede haber alguna persona inmiscuida a la que le quedaría muy bien leerlo. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto estas puertas y que nos hayas dado este espacio para RT. De verdad, un placer haber estado aquí hoy contigo. Gracias, un abrazo a todos. Amigos, nos vemos en la próxima emisión de Entrevista. Gracias por su compañía.